Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del ejercicio 67 del álgebra de Baldor. El tema que estamos estudiando es productos notables. Y estamos viendo producto de dos binomios de la forma x más a por x más b. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo, y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí, y solo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Entonces vamos a ver de qué se trata la clase del día de hoy. Vamos a entrar en contexto para los que todavía no han visto la primera parte. Entonces, estamos estudiando productos notables y estamos viendo producto de dos binomios de la forma x más a por x más b. Y lo vamos a resolver de dos formas. La primera forma es la forma directa. Lo reconocemos. Miremos que tenemos dos paréntesis o dos factores. En el primer paréntesis tenemos dos términos, x y a, y en el segundo paréntesis tenemos dos términos, x y b. Miremos que los dos términos de ambos paréntesis son iguales, en este caso x y x. Entonces, cuando esto sucede, tomamos ese primer término que se repite y lo elevamos al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Ahora, más. Ahora tomamos los segundos términos de cada paréntesis. En este caso, esos términos son a y b y los sumamos. Es decir, tenemos a más b. Y el resultado de la suma lo multiplicamos por el primer término que se repite, en este caso por x. Ahora tomamos nuevamente los segundos términos de ambos paréntesis. Tomamos a y b y los multiplicamos. Entonces, más a por b. Y esta es la forma directa. Aunque también lo podemos resolver de la siguiente manera. Si yo tengo x más a por x más b, podemos hacer uso de la propiedad distributiva de la multiplicación. Vamos al primer paréntesis y su primer término lo multiplico con cada uno de los términos del segundo paréntesis. X por x, x al cuadrado. Ahora, x por b me quedaría más bx. Ahora tomo el segundo término del primer paréntesis y lo multiplico con cada uno de los términos del segundo paréntesis. A por x me quedaría más ax y a por b me quedaría más a por b. Y luego reduzco términos semejantes. El método que vamos a utilizar con mayor frecuencia es el método directo, el primero que vimos. Y lo vamos a utilizar para continuar resolviendo el ejercicio 67 del álgebra Baldor, segunda parte. Vamos entonces a resolver cada uno de los problemas. En el problema 9 tenemos a menos 11 por a más 10. Voy a utilizar primero la propiedad distributiva de la multiplicación. Es decir, tomo el primer término del primer paréntesis y lo multiplico con cada uno de los términos del segundo paréntesis. Esto sería igual a por a al cuadrado. A por 10 me quedaría más 10a. Ahora tomo el segundo término del primer paréntesis y lo multiplico con cada uno de los términos del segundo paréntesis. Entonces, menos 11 por a me quedaría menos 11a. Y luego menos 11 por 10 me quedaría menos 110. Ahora reduzco términos semejantes. Y esto sería igual a al cuadrado, no tiene término semejante, lo bajamos tal cual está. Ahora tenemos aquí más 10a menos 11a. En este caso estos dos son términos semejantes, entonces reduzco estos términos semejantes. 10a menos 11a. Miremos que es una suma de signos diferentes, entonces se resta y se mantiene el signo del número que tiene mayor valor absoluto. El que tiene mayor valor absoluto es menos 11, por lo tanto me quedaría negativo.
y 10 menos 11 me daría 1. Entonces me quedaría 1A, que se coloca simplemente la A. Cuando el 1 es el coeficiente, no hay necesidad de escribirlo. Menos 110. Y aquí lo tenemos resuelto utilizando la propiedad distributiva de la multiplicación. Ahora vamos a ver cómo sería de forma directa, que es la que más vamos a utilizar. Si tenemos A menos 11 que multiplica a A más 10. Lo primero que hacemos es reconocer el método. Miremos que tengo dos paréntesis, en ambos hay dos términos y el primer término en ambos paréntesis es el mismo, en este caso A. A es el primer término en ambos paréntesis. Entonces, tomo ese primer término y lo elevo al cuadrado. Me quedaría A al cuadrado. Ahora, tomo los segundos términos de cada paréntesis. Es decir, tomo menos 11 y tomo 10. Y lo sumo. En este caso sería una suma de números de diferentes signos. Por lo tanto, se restan y se mantiene el signo del que tiene mayor valor absoluto. El que tiene mayor valor absoluto es menos 11. Entonces, menos 11 más 10 me daría menos 1. Recordemos que cuando el coeficiente es 1 no hay necesidad de escribirlo. Por ahora lo voy a escribir menos 1. Y lo multiplico por el primer término que se repite. El primer término que se repite es A. Entonces, menos 1A. Ahora, tomo nuevamente los segundos términos de cada paréntesis y los multiplico. Menos 11 por 10 me quedaría menos 110. Y esta sería de forma directa. Si queremos lo podemos escribir como A al cuadrado menos, recordemos que cuando el coeficiente es 1 no hay necesidad de escribirlo, entonces me quedaría menos A menos 110. Y aquí tenemos los dos métodos. El primer método es utilizando la propiedad distributiva de la multiplicación y el segundo método es el método directo, que es el que más vamos a utilizar. Vamos para el siguiente problema. En el problema 10 tenemos n menos 19 por n más 10. Entonces, como lo vamos a resolver de forma directa, primero lo identificamos. Tenemos dos paréntesis, en ambos hay dos términos. Miremos que el primer término en ambos paréntesis se repite. Entonces, esto sería igual a... Tomamos ese primer término que se repite en ambos paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Es decir, n al cuadrado. Ahora tomamos los segundos términos de cada paréntesis, es decir, tomamos el menos 19 y tomamos el 10. Y lo sumamos. En este caso, miremos que sería una suma de signos diferentes. Por lo tanto, se restan y se mantiene el signo del número que tiene mayor valor absoluto. Es decir, menos 19 más 10 me quedaría menos 9, porque se restan y se mantiene el signo del número que tiene mayor valor absoluto. Ahora, el resultado de esta suma lo multiplico por este primer término, es decir, menos 9 por n. Ahora, tomo nuevamente los segundos términos de cada paréntesis y los multiplico. Menos 19 por 10. Eso me quedaría menos 190. Y tenemos como respuesta n al cuadrado menos 9n menos 190. Y hemos resuelto el problema 10 del ejercicio 67 del álgebra de Baldor. En el problema 11 tenemos a al cuadrado más 5 por a al cuadrado menos 9. Primero lo identificamos. Tenemos dos paréntesis, en ambos hay dos términos y el primer término en ambos paréntesis es el mismo, que en este caso es a al cuadrado. Entonces, esto sería igual a ese primer término que se repite en ambos paréntesis, es decir, a al cuadrado, lo elevamos al cuadrado. Ahora tomamos los segundos términos de cada paréntesis, es decir, tomamos el 5 y tomamos el menos 9. Y los sumamos, en este caso, como son signos diferentes, se restan y se mantiene el signo del que tiene mayor valor absoluto.
El que tiene mayor valor absoluto es menos 9, por lo tanto, la respuesta me va a dar negativa. Y 5 menos 9 es igual a menos 4. Y el resultado de esta suma lo multiplico por ese primer término, es decir, lo multiplico por a al cuadrado. Ahora tomamos nuevamente los segundos términos de cada paréntesis, el 5 y el menos 9, y los multiplico. 5 por menos 9, eso me daría menos 45. Resolvemos la operación que quedó indicada, a al cuadrado, potencia una potencia, entonces multiplico los exponentes y me quedaría a la 4 menos 4a al cuadrado menos 45. Y hemos resuelto el problema 11 del ejercicio 67 del álgebra de Baldor. En el problema 12 tenemos x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado menos 7. Miremos que tenemos dos factores, dos paréntesis en este caso. Y en ambos hay dos términos. El primer término en ambos paréntesis es el mismo, en este caso x al cuadrado. Entonces esto sería igual a este primer término que se repite en ambos paréntesis al cuadrado. Entonces me quedaría x al cuadrado al cuadrado. Ahora tomo los segundos términos de cada paréntesis, es decir, tomo el menos 1 y tomo el menos 7. Y lo sumo, en este caso menos 1 menos 7, signos iguales se suman y se mantiene el signo. Entonces me daría menos 8. Y el resultado de esta suma lo multiplico por ese primer término, es decir, lo multiplico por x al cuadrado. Ahora tomo nuevamente los segundos términos de cada paréntesis y los multiplico. Menos 1 por menos 7, eso me daría positivo 7. Ahora resuelvo la operación que me quedó indicada y esto sería igual a x al cuadrado me quedaría x a la 4, porque tendría potencia y una potencia, se multiplican los exponentes. Menos 8x al cuadrado más 7. Y hemos resuelto el problema 12 del ejercicio 67 del álgebra de Baldor. Vamos con el problema 13. En el problema 13 tenemos n al cuadrado menos 1 por n al cuadrado más 20. Entonces, tenemos dos factores, dos paréntesis. El primer término en ambos paréntesis es el mismo. Entonces, esto sería igual a el primer término al cuadrado, es decir, n al cuadrado al cuadrado. Ahora tomo los segundos términos, que son menos 1 y 20. Tomo los segundos términos de cada paréntesis y los sumo. Menos 1 más 20, signos diferentes se restan y se mantiene el signo del que tiene mayor valor absoluto. El que tiene mayor valor absoluto es 20, que es positivo. Por lo tanto, la respuesta va a ser positiva. Y menos 1 más 20 me daría positivo 19. Y el resultado de esta suma lo multiplico por el primer término, es decir, lo multiplico por n al cuadrado. Ahora tomo nuevamente los segundos términos de cada paréntesis. Tomo el menos 1 y el 20 y los multiplico. Menos 1 por 20, eso me daría menos 20. Ahora resuelvo esta operación que me quedó indicada y esto sería igual a n al cuadrado, n a la 4. Potencia y una potencia, se multiplican los exponentes. Más 19n al cuadrado menos 20. Y hemos resuelto el problema 13 del ejercicio 67 del álgebra de Baldor. En el problema 14 tenemos n al cubo más 3 por n al cubo menos 6. Identificamos el caso. Tenemos dos factores, dos paréntesis. El primer término en ambos paréntesis es el mismo. Entonces, esto sería igual a ese primer término al cuadrado, es decir, n al cubo al cuadrado. Ahora tomo los segundos términos de cada paréntesis.
Es decir, tomo el 3 y tomo el menos 6 y lo sumo. Como son de signos diferentes, entonces se restan y se mantiene el signo del que tiene mayor valor absoluto. El que tiene mayor valor absoluto es el menos 6, por lo tanto la respuesta va a ser negativa. Y 3 menos 6 me daría menos 3. Y este resultado lo multiplico por el primer término, es decir, lo multiplico por n a la 3. Ahora tomo nuevamente los segundos términos de cada paréntesis. Tomo el 3 y el menos 6 y los multiplico. 3 por menos 6, eso me daría menos 18. Ahora resuelvo esta operación que me quedó indicada y esto sería igual a n al cubo al cuadrado, potencia de una potencia, me daría n a la 6. Porque potencia de una potencia se multiplican los exponentes. Y 3 por 2, 6. N a la 6. Menos 3 por n al cubo menos 18. Y hemos resuelto el problema 14 del ejercicio 67 del álgebra de Baldor. En el problema 15 tenemos x al cubo más 7 por x al cubo menos 6. Identificamos el caso. Tenemos dos paréntesis, en ambos hay dos términos. El primer término en ambos paréntesis es el mismo. En este caso, x a la 3. Es el mismo término, el primer término en ambos paréntesis. Entonces, esto sería igual a ese primer término al cuadrado, es decir, x al cubo al cuadrado. Ahora tomamos los segundos términos de cada paréntesis. En este caso tomo el 7 y tomo el menos 6. Y los sumo, como son de signos diferentes, se restan y se mantiene el signo del que tiene mayor valor absoluto. El que tiene mayor valor absoluto es el 7, por lo tanto positivo. La respuesta me va a dar positiva. Y 7 menos 6 es igual a 1. El resultado de esta suma lo multiplico por el primer término, que es x a la 3. Ahora tomo nuevamente los segundos términos de cada paréntesis y los multiplico. En este caso, 7 por menos 6 me da menos 42. Ahora resuelvo la operación que quedó indicada y esto sería igual a x al cubo al cuadrado, potencia una potencia, multiplico los exponentes. Entonces me quedaría x a la, y 3 por 2, 6. X a la 6 más 1x a la 3. Recordemos que cuando el coeficiente es 1 no hay necesidad de escribirlo, entonces me quedaría simplemente más x a la 3 menos 42. Y hemos resuelto el problema 15 del ejercicio 67 del álgebra de Baldor. Problema 16. En el problema 16 tenemos a la 4 más 8 por a la 4 menos 1. Identificamos el caso. Miremos que tengo una multiplicación, tengo dos paréntesis, en los dos paréntesis tengo dos términos. El primer término en ambos paréntesis es el mismo. Entonces esto sería igual a ese primer término al cuadrado, es decir, a la 4 al cuadrado. Ahora tomo los segundos términos de cada paréntesis, es decir, tomo el 8 y tomo el menos 1 y lo sumo. En este caso sería una suma de números de diferentes signos. Entonces se restan y se mantiene el signo del que tiene mayor valor absoluto. El que tiene mayor valor absoluto es el 8, entonces la respuesta va a ser positiva. Y 8 menos 1 es 7. El resultado de la suma lo multiplico por ese primer término, es decir, lo multiplico por a la 4. Ahora tendría que tomar nuevamente los segundos términos de cada paréntesis, que es el 8 y el menos 1, y multiplicarlos. 8 por menos 1 me da menos 8. Resuelvo la operación que quedó indicada y esto sería igual a la 4 a la 2. Eso me daría a la 8 porque tendría potencia en una potencia y en este caso se multiplican los exponentes. Y 4 por 2 es 8, quedándome a la 8.
más 7a a la 4 menos 8. Y hemos resuelto el problema 16 del ejercicio 67 del álgebra Baldor. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Y sobre todo, nunca, nunca se les olvide que el universo es un extraordinario libro y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas, también vamos a aprender física y también vamos a aprender química. Recuerden que si les gustan nuestras clases se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Nos vemos en una próxima clase.